A continuación se presentará el modelo cinemático directo del manipulador Scorebot ERV Plus. La obtención del modelo cinemático se desarrollará bajo el algoritmo de David-Hartenberg, el cual permite calcular la posición y orientación del elemento final del manipulador, a partir de las posiciones de sus articulaciones. En esta ocasión, el análisis del modelo cinemático se realizará para 3 articulaciones del manipulador. Comenzando con el algoritmo, en el DH1 se realiza la numeración de los eslabones, en donde la base fija del robot corresponde al eslabón 0. El eslabón 1 es la base rotativa, el eslabón 2 es el brazo y el eslabón 3 corresponde al antebrazo. Posteriormente, en el DH2 se enumeran las articulaciones. La articulación número 1 permite la rotación de la base moviendo el resto del robot. La articulación número 2 mueve el brazo hacia arriba o hacia abajo, afectando también la posición del antebrazo. Y la articulación número 3 mueve el antebrazo como tal. A continuación, en el DH3 se realiza la localización de los ejes de las articulaciones. Como todas las articulaciones son rotativas, los ejes de cada articulación corresponden con su eje de giro. Para facilitar el análisis, colocamos el robot completamente estirado hacia adelante, es decir, con todos los eslabones alineados en una sola dirección. Esta postura tiene varias ventajas. Permite identificar con claridad los ejes Z de cada articulación, al no haber interferencia ni solapamiento entre los eslabones. Reduce la complejidad al ubicar los ejes X y, ya que varios quedan en paralelo, simplificando la geometría y posterior análisis. Y además, en esta configuración muchos ángulos θi y alφi resultan ser ceros o constantes conocidas, lo cual evita tener que introducir ángulos fijos de rotación. De acuerdo con el DH4, para cada eslabón I, el eje ZI debe coincidir con el eje de la articulación I más 1. Es decir, para I es igual a 0, el eje Z0 estará ubicado en la articulación I más 1, es decir, en la articulación 1. Para I es igual a 1, el eje Z1 estará ubicado en la articulación I más 1, es decir, en la articulación 2. Y para I es igual a 2, el eje Z2 estará ubicado en la articulación I más 1, es decir, en la articulación número 3. Continuando con el algoritmo, en el DH5 se ubica el sistema de coordenadas base S0 en cualquier punto del eje Z0. Luego se ubica X0 perpendicular a Z0 y Y0 de tal forma que entre X0, Y0 y Z0 se forma un sistema de extrogiro. En el paso 6 del de Navier-Hartenberg se sitúan los diferentes orígenes de los sistemas de nuestro manipulador robótico. Esto de acuerdo a las siguientes condiciones. Si el eje Z previo y el eje Z actual se cruzan, el origen del sistema se sitúa en el punto de intersección. Y si el Z previo y el Z actual son paralelos, el origen del sistema se ubicará en la siguiente articulación. El sistema 0 ya se encuentra ubicado, por lo que para ubicar el sistema 1 se evalúa si el eje de Z0 y Z1 se cruzan o están en paralelo. En este caso, los dos ejes se cortan, por lo que el sistema 1 se ubica en el punto de intersección, lo cual coincide con el eje Z1. Luego, para ubicar el sistema 2, se evalúa si el eje Z1 y Z2 se cruzan o están en paralelo. En este caso, los dos ejes se encuentran en paralelo, por lo que el sistema 2 es ubicado en la articulación 2, lo cual a su vez coincide con la ubicación de Z2. De acuerdo con el paso 7 del de Navier-Hartenberg, se ubica el eje X correspondiente a cada articulación en dirección de la línea normal común entre el eje Z previo y el eje Z actual. En este caso, el sistema de extrogiro de la base ya se encuentra ubicado, por lo que se procede a ubicar el eje X1 y X2. X1 es ubicado de acuerdo con la regla de la mano derecha, ya que con los ejes de Z0 y Z1 son perpendiculares, por lo que el eje X1 es ubicado de tal forma que este sea normal tanto a Z0 y Z1. En el caso de X2, ya no se aplicaría la regla de la mano derecha, pues los ejes Z1 y Z2 están en paralelo. Sin embargo, siguiendo el procedimiento del de Navier-Hartenberg, el eje X2 se ubica de tal forma que este sea normal y común a Z1 y Z2.
Posteriormente, de acuerdo con el paso 8 del de Navier-Hartenberg, se deben situar los ejes Y, de modo que estos formen un sistema de extrogiro con los ejes X y Z correspondientes siguiendo la regla de la mano derecha. En el paso 9 hay que situar un sistema en el extremo del robot. Para construir este sistema, el eje Z3 es ubicado en la misma dirección que está ubicado el eje Z2. Esto en el extremo final del robot, que en este caso es en el eslabón 3. Posteriormente se ubica el eje X3 siguiendo la estructura de que X3 debe ser normal y común al eje Z2 y Z3. Y por último, el eje Y se sitúa formando un sistema de extrogiro. Para obtener las matrices de transformación homogénea de cada articulación es necesario realizar el paso 10, 11, 12 y 13 del de Navier-Hartenberg. El paso 10 consiste en obtener el ángulo que hay que girar en torno al eje Z-1 para que el eje X-1 y el eje X queden paralelos. El paso 11 consiste en obtener la distancia a lo largo del eje Z-1 que habría que desplazar el sistema S-1 para que los ejes X y X-1 queden alineados. El paso 12 consiste en obtener la distancia a lo largo del eje X-1 que habría que desplazar el sistema S-1 para que su origen coincidiese con el sistema S. El paso 13 consiste en obtener un ángulo que habría que girar en torno al eje X-1 para que los sistemas coincidan completamente. En este caso, para la primera articulación, el ángulo que hay que girar en torno a Z0 para que el eje X0 quede en paralelo con el eje X1 es θ1. Cabe destacar que los ejes X0 y X1 ya se encuentran en paralelo. Sin embargo, considerando un ángulo de rotación, ya que este análisis se está realizando sobre una articulación rotativa, si el sistema 1 gira un ángulo θ de 45 grados, el eje Z0 debería girar esos 45 grados para que los ejes X0 y X1 queden en paralelo. Luego, de acuerdo con el paso 11 del de Navier-Hartenberg, se evalúa la distancia medida a lo largo de Z0 para trasladar el sistema 0 al sistema 1 para que de esta forma el eje X0 y X1 queden alineados. En este caso es una distancia L1. Posteriormente, con el paso 12 del de Navier-Hartenberg, se evalúa la distancia a lo largo del eje X0 para que el sistema 0 y el sistema 1 coincidan. En este caso, esta distancia es 0, ya que los sistemas ya coinciden debido a la traslación a lo largo del eje Z0 realizado en el punto anterior. De acuerdo con el paso 13 del de Navier-Hartenberg, se evalúa el ángulo alfa que habría que girar en torno al eje X0 para que todo el sistema 0 coincida con el sistema 1, por lo que en este caso el ángulo alfa es de 90 grados. Plasmado en la tabla se vería de la siguiente forma. En la segunda articulación, el ángulo que hay que girar en torno a Z1 para que X1 y X2 queden paralelos es θ2, ya que la articulación que se está analizando es rotativa. Aunque los ejes de X1 y X2 ya se encuentran en paralelo, es decir, alineados geométricamente de forma paralela, el parámetro θ2 se considera igual porque representa la rotación que se está realizando alrededor del eje Z2 y Z3 propia de la articulación que se está analizando. También de acuerdo al modelo del de Navier-Hartenberg, se requiere este ángulo θ2 para describir la rotación del sistema 2 al sistema 3, incluso si no hay necesidad de alinear de forma paralela X2 y X3 mediante una rotación adicional. Luego, de acuerdo al paso al DH11, se evalúa la distancia medida a lo largo de Z1, es decir, la flecha que está en celeste como se muestra en la diapositiva, para trasladar el sistema 1 al sistema 2. ¿Ya? Para que de esta forma X1 y X2 queden alineados de forma completa. En este caso la distancia a lo largo de Z1 es 0, ya que Z1 y Z2 están en paralelo, por lo que no es posible trasladar el sistema 1 al sistema 2 para que X1 y X2 queden alineados. Siendo con el análisis de la articulación 2 y de acuerdo con el DH12, se evalúa la distancia a lo largo de X1 para que trasladar el sistema 1 al sistema 2 y de esa forma lograr que los dos sistemas sean coincidentes.
Ya en este caso se puede visualizar en la diapositiva que la distancia es negativa, que es menos L2. Esta distancia es negativa ya que X1 quedó situado en dirección hacia la derecha y la traslación se realiza en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, para que los dos sistemas coincidan. Luego, de acuerdo al DH13, se evalúa el ángulo de alfa que habrá que girar en torno a X1 para que todo el sistema 1 coincida completamente con todo el sistema 2. Es decir, que I2 y I1 coincidan completamente, X2 y X1 coincidan también completamente y Z2 y Z1 también coincidan. En este caso, este ángulo alfa es 0, ya que los sistemas ya se encuentran alineados y coinciden completamente. Por lo que la tabla, a partir de lo anterior, la tabla del de Navier-Hartenberg quedaría de la siguiente manera. Luego, en la tercera articulación, se puede analizar que el ángulo que hay que girar en torno a Z2 para que X2 y X3 queden en paralelo es θ3. X2 y X3 ya, por lo que se puede visualizar, ya se encuentran en paralelo. Sin embargo, también se debe considerar el ángulo de rotación θ3, ya que la articulación que se está analizando también es rotativa. Luego, de acuerdo con el DH11, se evalúa la distancia medida a lo largo de Z2 para trasladar el sistema 2 al sistema 3 y de esa forma lograr que X2 y X3 quedan alineados completamente. En este caso esta distancia sigue siendo 0, ya que Z2 y Z3 están en paralelo, por lo que no es posible trasladar el sistema 2 al sistema 3 y para que de esa forma X2 y X3 queden alineados. Siguiendo también con el análisis de la articulación 3, y de acuerdo también con el DH12, se evalúa la distancia medida a lo largo de X2 para que el sistema 2 coincida completamente con el sistema 3. ¿Ya? Igual que en el caso anterior de la articulación 2, la distancia es negativa, que es menos L3, y también esta distancia es negativa ya que X2 quedó situado en dirección hacia la derecha y la traslación se realiza en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Y por esta razón la distancia es negativa, que es menos L3. Luego, también de acuerdo al DH13, se evalúa el ángulo alfa que habría que girar en torno a X2 para que todo el sistema 2 coincida completamente con el sistema 3. En este caso, igual que en el caso anterior, el ángulo alfa es 0, ya que los sistemas ya se encuentran alineados y coinciden completamente. Por lo que la tabla de Navier-Hartenberg con el análisis de tres articulaciones quedaría de la siguiente manera, donde se considera su rotaciones en torno a Z, la distancia a lo largo de Z, las distancias a lo largo de X y los ángulos en torno a X. A partir de la tabla anterior también se puede obtener la matriz de transformación homogénea de cada articulación, en donde es considerada tanto las traslaciones y realizadas, o sea, las traslaciones y rotaciones realizadas en cada paso del de Navier-Hartenberg y que se pueden visualizar en la tabla anterior. Ya cabe destacar que esta es la articulación 1. De acuerdo a esta notación, se encuentran entre el eslabón 0 y el eslabón 1. Posteriormente, también se puede obtener la matriz de transformación homogénea de la articulación 2, que también contempla las traslaciones y rotaciones respectivas de acuerdo a la realización de los pasos de Navier-Hartenberg. Entonces también se puede visualizar que, de acuerdo a esta notación, la articulación 2 está entre el eslabón 1 y el eslabón 2. Posteriormente se obtiene también la matriz de transformación homogénea de la articulación 3 con sus respectivas rotaciones y traslaciones de acuerdo a los pasos del de Navier-Hartenberg y se puede visualizar que también esta articulación 3 se encuentra entre el eslabón 2 y el eslabón 3. Posteriormente se puede obtener una matriz general que describa la cinemática directa del robot Scorvot mediante la multiplicación de la matriz de transformación homogénea de cada articulación, por lo que se obtiene esta matriz que se muestra en la diapositiva.